Saludos a todos, hermanos. Les pido que me acompañen a estudiar el siguiente tema. ¿Guardar el día sábado es el reposo que ordenó Dios? Uno de los asuntos de mucha importancia en la comunión con Dios es entender acerca del reposo. Si se entiende en qué consiste, explicará su importancia y asimismo cómo se debe vivir en él hoy día. ¿Acaso es seguir guardando un día a la semana, específicamente el sábado? Cabe aclarar que la palabra Sabbat, que se llegó a transliterar al español como sábado, en la Biblia significa cesar de obrar, descansar, que a su vez debe entenderse como un periodo de paz, descanso, reposo. La semana en el pueblo hebreo es de 7 días, los cuales se nombran como tales: primer día, segundo día, tercer día, etc. Así hasta llegar al séptimo día, que es el Sabbat, el último día de la semana. Los nombres con los que se conocen hoy los días de la semana vienen desde el Imperio Romano, quienes los identificaron de acuerdo a los planetas que ya eran conocidos. Solamente es necesario recordar que el sábado se conocía en ese imperio como el día de Saturno. En el pueblo judío se conocía como el descanso, el reposo, de acuerdo a la ley de Moisés. El día domingo en el imperio romano se conocía como el día del sol, por la importancia que tiene, y se le guardaba respeto como a un señor, pues el significado de domingo es dedicado o consagrado al Señor. Pero un emperador que supuestamente se hizo cristiano le dio el sentido del día del Señor refiriéndose al Señor Jesucristo. En el pueblo judío se conocía como el primer día. ¿Por qué el Señor bendijo y santificó el séptimo día cuando reposó de todas sus obras y lo puso como un mandamiento a guardar y lo estableció como señal y pacto perpetuo entre él y su pueblo? Explicaremos el asunto del reposo con los siguientes puntos. 1. Destacaremos la importancia de la ordenanza de Dios acerca de guardar el día de reposo para su pueblo. 2. Explicaremos la verdad acerca de los 2 pactos que se enseñan en la Biblia. 3. Explicaremos cómo el reino de Dios es de justicia, paz y reposo. La importancia de la ordenanza de Dios acerca de guardar el día de reposo para su pueblo. Esta importancia está desde el Génesis capítulo 1, versículos 31 al capítulo 2, del 1 al 3. ¿Por qué? Porque fue el día que reposó de toda su obra. Y la palabra destaca que todo lo que había hecho Dios era bueno en gran manera. Toda obra buena o todo buen obrar produce reposo. Algo que se hace bien produce reposo o descanso. O lo que está bien hecho se disfruta en reposo. Lo siguiente es muy importante que se entienda. Tomemos en cuenta que el Creador es espíritu, que para Él no pasan los días y tampoco se cansa. Entonces bendijo y santificó el reposo por causa del hombre, para el beneficio de la humanidad y no para su beneficio. Marcos 2:27. Se debe hacer notar también que Dios bendijo y santificó el día séptimo, donde reposó de toda su obra, dando a entender su importancia aún antes que fuera un mandamiento principal en la ley que le dio a Moisés. Por eso es correcto reconocer que el reposo trasciende a la ley, o dicho de otra manera, en la creación debe existir la bendición del reposo, esté o no legislado. Asimismo, es necesario señalar que el Creador nombró a su creación Edén, que significa lugar de delicias, Génesis 2:8, enseñando así que toda buena obra produce una vida deliciosa. El Señor planteó a Adán que guardara y labrara el huerto de Edén, que es claramente la idea que no permitiera que lo bueno se perdiera. Esto lo iba a lograr si no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, Génesis 2, 9 y 17. Si decidiera comer del fruto,
el hombre perdería la belleza y delicia de la vida, que es producto de vivir siempre en lo bueno, el bien, estableciéndose así el mal y sus consecuencias, que son dolor, sufrimiento, tristezas, etcétera, en el diario vivir. Todo lo contrario de lo bueno. Pero todo está en las acciones del hombre, utilizando su alma, su corazón, sus pensamientos para decidir qué hacer, lo bueno o lo malo. Y así fue en el caso de Adán. Hizo el mal y perdió las delicias del reposo del huerto. Es importante el reposo porque el Señor lo estableció como base principal de los 10 mandamientos. Esos mandamientos fueron los que le dio al pueblo, que tomó como suyo. Pero se debe señalar que estaba ordenado guardar reposo tan solo un día, el séptimo, dando a entender entonces que en los demás días de la semana el pueblo no tenía reposo, descanso, paz. Además, les explicó las razones del por qué debían guardarlo. En Éxodo 20, 9 y 10, la razón fue porque Dios bendijo el día séptimo y el reposo desde el principio, desde el Génesis. Les mandó que ellos experimentaran la bendición del reposo después de trabajar 6 días. En Deuteronomio 5:15, la razón fue por la liberación y el descanso que ellos experimentaron de las aflicciones que sufrieron en Egipto por la dura servidumbre a que fueron sometidos. Esto es importante de destacar. No solamente era descanso físico, sino descanso del alma. El día de reposo fue muy importante, tanto que el que lo violara o desobedeciera, no guardándolo, era castigado con muerte. Éxodo 31:15. También es importante porque el reposo era una señal entre el pueblo y Dios. Éxodo 31:13 y 14. Esto indicó que por el reposo se distinguiría el pueblo de Dios en medio de todos los pueblos. En su pueblo habría descanso, paz, reposo. Esta señal parece indicar que todo lo que existe es obra de Dios por la existencia del gran beneficio del bien, de lo bueno. Si no existiera el reposo, que es resultado de obrar bien, entonces todo lo que existe no puede ser identificado como obra divina. Pero lo más importante es que se necesitó y se necesita que se tenga el entendimiento de lo que significa reposar, descansar, y por qué es para beneficio del hombre, como lo dijo el Señor Jesucristo. ¿En qué consiste el reposo, el descanso, la paz que ordenó el Señor que su pueblo guardara? Tenemos que insistir en resaltar que se trata de guardar un día de la semana, el séptimo. Pero, por lo que significa y la importancia que tiene, no debía guardarse reposo en un solo día. ¿Qué se hacía en ese día? Por supuesto, se entiende que es hacer nada de obra alguna. Ese es el sentido original. No fue que ese día estuviera dedicado para Dios como se dice hoy. ¿Hacer nada agrada a Dios o hacer nada produce descanso? Físico tal vez, pero el Señor no descansó debido a cansancio físico. Es espíritu. Solamente bendijo el descanso, el cesar de obrar. Es necesario leer otra parte de las Escrituras para entender en qué consistía el reposo. Leer Isaías 58, 13 y 14. Y lo que se lee ahí era hacer nada efectivamente, pero hacer nada de lo que el propio corazón deseara hacer. Hacer nada en seguir los propios caminos o propia manera de vivir que cada uno tenía y que iba en contra de la manera de vivir que el Señor les demandaba. Hacer nada en cuanto al uso de la palabra, la lengua para mal en relación con los demás. Hacer nada de esas acciones para experimentar las delicias de vivir en reposo en ese día. Hacer nada de acciones malas, dañinas, perjudiciales para la vida que diariamente hacían. Que cesaran de obrar mal por lo menos un día. Que en ese día reflexionaran en los mandamientos de Dios que les indicaba hacer el bien y pensaran en los resultados.
El reposo simbolizaba la belleza de vida que el Señor le quería dar a todo su pueblo, basado en obrar bien, como lo fue en el huerto de Edén. En la ley, en el primer pacto, estaba ordenado experimentar esa delicia de vida un solo día. Así es que guardar el sábado era una muestra, un símbolo de la hermosura de vida. Veamos también otro ejemplo. Levítico 26, 32 a 35. La tierra donde habitaba el pueblo, Canaán, la tierra prometida, iba a descansar de sus habitantes, el pueblo de Dios, porque sería asolada por los asirios, y ellos serían esparcidos. Entonces la tierra tendría reposo, descansaría. ¿De qué? La palabra dice que la tierra tendría sus días de reposo que el pueblo no hizo, no obedeció. Y si entendemos el significado de guardar el día de reposo, entonces la tierra descansaría de todas las acciones malas, dañinas, que hacían por la desobediencia de ellos a la ley de Dios, por desdeñar su pacto, por no obedecer sus mandamientos, por la soberbia del orgullo de sus corazones, por oponerse a Dios. Ese es el asunto que Moisés venía tratando. Ver Levítico 26, 14, 19. Entonces, ¿qué significado tenía guardar el séptimo día? ¿O solamente tenían que hacerlo porque así estaba en la ley? No. El significado fue que ellos experimentaban la hermosura, belleza de la vida un solo día, cesando de hacer obras malas. Moisés le dijo al pueblo que obedecer los mandamientos de Dios era la vida, o vida para el pueblo. Deuteronomio 30, 19 y 20. El sábado, descanso, significaba el cesar de obrar mal, cesar de vivir con los propios pensamientos, cesar de hacer la propia voluntad, cesar de usar el corazón, la mente para la desobediencia a Dios, a sus mandamientos. Es por eso que en el día de la expiación del pueblo que se hacía cada año, también era día de reposo. Leer Levítico 16, 29 y 30. En ese día el pueblo alcanzaría el perdón de Dios de todas sus maldades que habían hecho durante el año. Era el gran día de Dios para su pueblo. Ese día era reposo, pero en ese día afligirían sus almas. Afligir el alma, preocuparse, tener temor, desesperarse en la conciencia por haber obrado mal, por haber desobedecido a Dios sabiendo las consecuencias, evaluar las acciones y determinar no más desobedecer, porque las delicias de la vida se disfrutan en descanso, reposo del alma, y es resultado de dejar de hacer el mal y obrar bien. Es necesario entender entonces lo que significaba guardar el día de reposo. Era experimentar en un día el descanso, reposo, paz, al cesar de obrar mal, desobedeciendo la ley de Dios y reflexionar acerca de la hermosura de vida que resulta de obrar bien. Ese mandamiento era perpetuo, el guardar reposo, para todas las generaciones de su pueblo. Levítico 16, 31. En otras palabras, siempre que exista el pueblo de Dios, la señal de que en verdad es de Dios es el reposo. Pero el pueblo de Dios no obedeció, no quiso vivir en reposo. Guardaban el día, pero sus corazones no conocían el bien, hacían su propia voluntad. Nunca alcanzaron lo que el Señor les pidió. El profeta Isaías dijo que el pueblo honraba o guardaba el reposo, el día séptimo, como cumpliendo un mandamiento que el hombre les dio. Nunca entendieron a Dios, lo honraban de labios, pero nunca de corazón. Isaías 29, 13. El profeta Ezequiel dijo que siempre profanaron el día de reposo. Ezequiel 20, 18, 16, 21, 24, 23, 38. Profanar significa usar algo que fue destinado para lo espiritual, para las cosas de Dios, en asuntos que no le pertenecen.
También es ignorar por qué se destina algo para el uso de las cosas espirituales. Es practicar las cosas sagradas sin entender el por qué se hace. El apóstol Pablo dijo que ese pueblo fue siempre rebelde y contradictor contra Dios. Romanos 9, 30 al 32 y 10, 21. Punto 2. La Biblia enseña que Dios estableció dos pactos para lograr tener su pueblo en la tierra, el pueblo que viviera en el reposo. Esto es muy importante entender, que si existió y existe hoy un pueblo de Dios, es resultado de un pacto. Así el Señor ha establecido a su pueblo. Los pactos contienen 4 elementos. 1. Dios. 2. Un mediador. 3. Una ley. 4. Un pueblo. El primer pacto fue propuesto por Dios en el monte de Sinaí, Éxodo 19 y 20. El mediador fue Moisés. La ley fue los mandamientos que Dios les dio. Fue la manera como el pueblo desarrollaría su vida diaria. El pueblo fue los que estaban constituidos de los descendientes de Abraham, que estuvieron viviendo en esclavitud durante 400 años en Egipto. En ese primer pacto, el guardar el día séptimo como reposo tuvo un lugar importante en la ley, como hemos mencionado. Éxodo 20, 9 al 11. Parece que es el corazón de los 10 mandamientos, porque después de mandarles de que tuvieran en cuenta que era su Dios, el invisible, que lo libertó de Egipto, que no pensaran en alguna imagen de él, que su nombre no lo tomaran en vano, que lo honraran, sirvieran, obedecieran, que era fuerte, celoso y que castigaba la maldad de los hombres, pero que también hacía misericordia a millares a los que le aman. La primera orden fue: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Éxodo 20, 8 al 11. Los demás mandamientos se refieren a cómo conseguirían vivir en reposo, en paz. Se aprendería desde el hogar, donde los hijos honrarían, respetarían, obedecerían a los padres. Ellos enseñarían a sus hijos a no causar ningún tipo de conflictos, violencias o acciones que provocaran enojos en el pueblo de Dios. No robarían, no matarían, no mancharían el honor de ninguno levantándoles falsos testimonios. No codiciarían el honor de ninguno, repito, levantándoles falsos testimonios. No codiciarían ninguna propiedad del prójimo. No mentirían en contra de nadie. Les enseñarían a hacer la paz en el pueblo. Ese es todo el contenido de los 10 mandamientos. Parece ser que eso es lo que deberían de reflexionar en el día de reposo, y además acerca de obedecerlo siempre, desocupándose de sus labores un día a la semana. Pero es importante entender el pensamiento apostólico acerca del propósito de la ley del primer pacto. Aquí presentamos solamente algunos aspectos. El apóstol Pablo enseñó en Gálatas 3:24 que la ley era, inciso A, un ayo para el pueblo de Dios, una guía, un conductor, supervisor de las acciones, de las actividades de ese pueblo. Era la figura de los ayos que custodiaban a los niños en esa época y a los que se les concedía esa responsabilidad. Ellos no enseñaban a los niños, solamente los vigilaban en sus caminos, sus acciones, hasta que alcanzaran la mayoría de edad. Entonces dejaban de tener ayos. La ley mostraba al pueblo, guiaba al pueblo y supervisaba que cumplieran con lo estipulado. Pero no era la enseñanza definitiva para el pueblo de Dios. Eso lo haría el Cristo, quien iba a ser el verdadero maestro. Mateo 23, 8. Al llegar Él, ya no sería útil la ley para la vida del pueblo.
así como los ayos ya no lo eran al llegar a la mayoría de edad los niños. Inciso B. La ley fue dada en razón de las transgresiones del pueblo, o para que se detuvieran en su mala conducta, en su manera corrupta de vivir, hasta que se cumpliera la promesa que Dios le hizo a Abraham, que se establecería el pueblo que obraría justicia como él, o el pueblo que iba a obedecer a Dios en todo, y así tener la hermosura de vida. Romanos 13, 1 al 14, 1 Timoteo 1, 9 y 11. El apóstol Pablo, en Gálatas 3:19, enseñó que fue a causa de las transgresiones que fue dada la ley, y el día que debían de cesar de transgredir era el séptimo día, el día de reposo. Inciso C. La ley eran los pobres y débiles rudimentos de la obediencia a Dios. Eran conocimientos elementales. Gálatas 4, 8 y 9. Inciso D. La ley fue el ministerio de la letra, de muerte, pues quien lo desobedecía era castigado con muerte, incluso el día séptimo. 2 Corintios 3, 6. Por eso dice el apóstol Pablo que la letra mata. Gálatas 3, 6. Inciso E. La ley iba a ser abolida en su debido tiempo. 2 Corintios 3:13. Al Señor Jesucristo no le correspondía hacerlo, sino al Padre, quien es el que hace pacto. Inciso H. El fin de la ley fue el presentar al Cristo. Romanos 10:4. La palabra fin aquí significa propósito, porque toda la ley, todos los profetas, todos los salmos hablaron de la venida del Cristo. Lucas 24:44. También es importante entender lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 5:17, que no había venido para abrogar la ley o los profetas, sino había venido a cumplir. La palabra abrogar significa dejar sin efecto, anular. Eso no le correspondía al Señor Jesucristo, sino al Padre. Y así ocurrió, como dice en Hebreos 7:18, 8:13. La palabra cumplir que mencionó el Señor Jesucristo viene de una raíz que significa plenitud. Lo que dijo el Señor Jesucristo fue que había venido para que la ley alcanzara su plenitud, su propósito, para que la ley cumpliera con su cometido, con el propósito para lo cual fue dado, que fue el de encaminar, custodiar, cuidar al pueblo, lo que fue el trabajo del ayo, hasta que viniera el Cristo. Esto es, una vez estando presente el Cristo, ya no se necesitaba de la ley, ya había cumplido con su fin, había llegado a su plenitud. Queda pendiente explicar acerca de hasta que pasen el cielo y la tierra. Ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Porque si estos no han pasado, entonces está vigente el primer pacto y su ley, y todos deberían de estar obedeciéndola, estar sujetos a la mediación de Moisés, y principalmente en guardar el día séptimo, el sábado, como día de reposo, y sobre todo estaría vigente el primer pacto. El apóstol Pablo también dijo que los días de reposo eran sombras de lo que había de venir, pero la esencia de todo era Cristo. Colosenses 2:16. Por lo tanto, Cristo es el verdadero alimento, la roca, el agua, el reposo, la alegría o festividad del corazón por obra de Dios, que se ejemplificaban en las fiestas que ordenaba la ley, etc. No olvidemos que guardar el séptimo día como reposo fue un punto central en la ley, pero todo era sombra de lo que había de venir. Hasta aquí el entendimiento apostólico de la importancia de la ley en el primer pacto. Pero el Señor determinó hacer un nuevo pacto a causa de la rebeldía, desobediencia del pueblo, de aquel pueblo del primer pacto. Jeremías 31, 31 al 34.
Ese nuevo pacto el Señor lo ofrecería primero al pueblo de Israel y Judá, pero abarcaría a todos los pueblos. Romanos 1, 16, 17. Los elementos del nuevo pacto son: 1. Dios. 2. El mediador, que es Cristo Jesús. Hebreos 8, 6. 3. La ley del nuevo pacto es el régimen nuevo del Espíritu, las enseñanzas del Señor Jesucristo. Mateo 11, 29, Romanos 7, 6. 4. El pueblo del nuevo pacto es la iglesia que estableció el Señor Jesucristo, el reino de los cielos, el Israel de Dios, compuesto por todos los hijos de Abraham, los que le creen a Dios. Mateo 16, 18 y 19. Gálatas 3, 6 al 9. 28 y 29 y Gálatas 6, 16. Es necesario entender quiénes son los verdaderos hijos de Abraham hoy. Es bajo el nuevo pacto que hoy todos los hombres deben y pueden tener comunión con Dios. Punto 3. El nuevo pacto produjo al nuevo pueblo, cuya característica principal es justicia, paz y reposo. Gozo, según el apóstol Pablo. El nuevo pacto sería establecido por el mismo Dios que ofreció el primer pacto, Jeremías 31, 31. El nuevo pacto establecería el reino de Dios que le sería quitado a los judíos que no dieron fruto de él. Mateo 21, 43, Mateo 26, 26 a 29. El reino de Dios que se establecería con el nuevo pacto sería un reino de justicia, paz y reposo. Isaías 32, 1 y 17. Romanos 14, 17. Esto es muy importante porque revela el pensamiento de Dios en cuanto al reposo. La distinción del pueblo de Dios a partir del nuevo pacto en todas las generaciones es que ese pueblo vive en justicia, paz y reposo. Ese fue el pensamiento de Dios en cuanto al reposo. No que el pueblo o no que su pueblo, voy a recalcar en esto, Dios no estaba pensando en tener un pueblo que solamente tuviera reposo un solo día, el séptimo día, sino que un pueblo viviera en reposo permanentemente. El apóstol Pablo dijo que el reino de Dios consiste en justicia, paz y reposo. Romanos 14, 17. Sin duda, haciendo referencia a lo que produce el alma, el vivir en reposo. El nuevo pacto y el reino de Dios lo establecería el Cristo, el renuevo de David. Su principal obra sería establecer la paz que produjo el reposo, o que produce el reposo, el descanso del alma. Isaías 11, 1 al 10. El Señor Jesucristo ratificó que el verdadero descanso, reposo, era del alma, no el guardar un día de la semana. Él dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 28 al 30. El descanso, el reposo del alma, es dejar de obrar todas las acciones que provocan infelicidad, dolor, tristezas, amarguras, envidias, odios, crímenes, etc. Dejar el odio, el enojo, las venganzas, dejar las cargas del alma. Y ese descanso, reposo, paz del alma se alcanzaría obedeciendo al Señor Jesucristo, siguiendo sus enseñanzas, teniendo un corazón manso y humilde como el de Él. Aún más, el reposo en el nuevo pacto es Cristo. Hebreos 4:3. Él es el espíritu de la ley y de los profetas, o es la razón por la cual el Señor dio la ley y envió a sus profetas. En el reino de Dios, todos los días son de reposo, porque es un reino de justicia, paz y reposo. Isaías 32, 1, 17 y 18. Si usted lee esos versículos, encontrará que el reposo es resultado de la paz, y la paz es resultado de la justicia.
Léalo por favor para entender cómo Dios estaba pensando que su pueblo del nuevo pacto alcanzaría el reposo y sería resultado de obrar justicia que produce paz, y a la vez ese es el reposo. La diferencia con el primer pacto es total. En el viejo pacto un solo día era de reposo. En el nuevo todos los días lo son. En el viejo pacto no se obedecía las leyes de Dios. En el nuevo pacto es requisito principal obedecer al Señor Jesucristo para pertenecer a Él. Dios no buscaba, recalco, un pueblo con un día de reposo solamente, sino todo un reino entero de justicia, paz y reposo para las delicias del alma del hombre, como en el Génesis, porque todas las obras en el reino de Dios son buenas y el alma, el corazón disfruta el reposo. Eso se logra con la enseñanza del Mesías, Cristo Jesús. Mateo 11, 28 al 30. Recuerde sus hermosísimas palabras. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 28 al 30. La paz en el reino de Dios es lo que produce reposo y a la vez es resultado de la justicia, como hemos mencionado. La justicia es obedecer los mandamientos del Señor Jesucristo. La paz es el resultado y es vivir sin ninguna clase de conflictos. La justicia y la paz producen el ansiado reposo de Dios, el descanso del alma para el hombre. Quien obedece al Señor Jesucristo alcanza justicia, recibe la paz en su alma y vive en reposo, en el gozo de su vida todos los días. Es por eso que la búsqueda más importante en el reino de Dios es la justicia y la paz. Miqueas 5:5, Isaías 32:17, Mateo 6:33 y 1 Pedro 3:10 al 12. Los primeros cristianos se regían por el nuevo pacto, Mateo 26:27, y se reunían todos los días en el templo y por las casas con mucha alegría y sencillez de corazón, en completo reposo, Hechos 2:46. Y el primer día de la semana cobró relevancia para sus actividades debido a la resurrección del Señor Jesucristo, Marcos 16:1 al 11, Juan 20:19. Actividades como la enseñanza, adoctrinamiento, la cena del Señor, las ofrendas, Hechos 27, 1 Corintios 16, 1 y 2. Se debe entender entonces lo que significan los pactos. El Señor estableció su pueblo en la tierra mediante pactos, convenios, cada uno con sus respectivos elementos. En el primer pacto su pueblo estaba formado exclusivamente por los descendientes de sangre de Abraham, y el reposo estaba simbolizado en guardar el séptimo día. En el nuevo pacto, su pueblo lo constituyen todas las personas que le creen a Dios como Abraham, los que obedecen a Dios como Él lo hizo, y el reposo es logrado por obediencia al Hijo de Abraham, que es Cristo, y que en Él serían benditas todas las familias de la tierra. La bendición del Señor Jesucristo para todos los suyos son disfrutar la belleza, o es disfrutar la belleza de la vida en completo reposo, descanso, paz. Él daría a su pueblo el reposo permanente, la dicha de vivir siempre en lo bueno, la bendición de cesar de obrar mal y ser un pueblo pacífico por excelencia, pero del alma, del corazón, del espíritu. Dios no sostiene dos pactos, ni se deben combinar elementos de ambos pactos para vivir hoy. Tomemos en cuenta la enseñanza del apóstol Pablo para los judíos que estaban formando la iglesia, que es el reino del nuevo pacto. Les enseñaba que tenían que morir al primer pacto, al régimen de la letra, para poder vivir en el régimen nuevo del espíritu, que son las enseñanzas del Señor Jesucristo. Romanos 7:6. En efecto, la distinción de la obra de Dios es el reposo, la paz. Así fue en el Génesis. Así se disfruta de la vida. Su pueblo vive todos los días en reposo.
Es por eso que en el Nuevo Testamento el día de reposo lo cambió el Señor. Se puede leer en Hebreos 4, 4 al 7. Ponga atención al versículo 7. Dice, otra vez determina un día. Hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El nuevo día de reposo es hoy. Usted puede entender cuándo es hoy. Oír la voz de Dios y obedecerla es entrar en reposo todos los días. Es lo que dice Hebreos 4:3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Entonces, el reposo del pueblo de Dios no es guardar un día a la semana, sino guardar todos los días para hacer el bien, hacer obras buenas, acciones que producen felicidad, alegría, gozo, todo aquello que hará la vida una delicia, en el hogar, en la sociedad, en el mundo. El reposo es la paz. Ese es el reino que vino a establecer el Señor Jesucristo hace más de 2000 años atrás. Todas las almas que le creen a Dios en el Señor Jesucristo viven en su reino de justicia, paz y reposo. Viven en las delicias de la vida obrando siempre el bien. El reposo es la señal perpetua entre Dios y su pueblo. Lo que debe hacer el hombre hoy es entrar al reino de Dios establecido por el Señor Jesucristo, donde hay justicia, paz y reposo cada día. Muchísimas gracias.